Bienvenidos a la Escuela Deportiva de Valores, un podcast sobre desarrollo personal, valores, inspiración y un entorno potenciador. Un espacio donde el deporte es más que una competición, supone un camino de crecimiento, disciplina y superación personal. Exploraremos cómo el juego moldea el carácter, cómo los entrenadores inspiran y cómo la familia y el entorno son clave en la formación de los jóvenes deportistas. ¿Estáis preparados para vivir una experiencia en la Escuela Deportiva de Valores? Comenzamos. Recuerdo que con motivo de una charla, una conferencia que impartí a los técnicos de una escuela deportiva, la cual tenía dos secciones, una de fútbol y otra de baloncesto, en todas sus categorías, dentro del deporte base. Y previamente, antes de esta charla, pues, tuve la curiosidad, la inquietud de pasearme por los campos de fútbol, por las canchas de baloncesto, para observar el funcionamiento de los equipos de ambas secciones en las distintas categorías. Y mientras desarrollaba esta visualización, esta observación, en un momento dado, pues me encontré dentro del pabellón donde se iba a desarrollar el entrenamiento de dos equipos de categoría Benjamín, niños y niñas de 8-9 años. Me coloqué en el centro del graderío, de tal manera que podía observar los dos equipos a la vez. A mi derecha estaba el Benjamín A, a la izquierda el Benjamín B, cada uno con sus entrenadores. Observé cómo el entrenador del equipo Benjamín A iniciaba su actividad de entrenamiento con los niños y las niñas de su equipo. La actividad se desarrolló con muchísima conexión. Los niños jugaban inicialmente antes de empezar la sesión, donde en todo momento observé que los niños estaban disfrutando de lo que estaban haciendo, de lo que estaban aprendiendo durante la sesión de entrenamiento. Y al otro lado de la cancha se encontraba el Benjamín B, con su entrenador, el cual se encontraba apoyado contra la canasta, con su móvil en la mano, mientras los niños gritaban, se peleaban, corrían, hasta que en un momento determinado el entrenador dio una voz, reclamando la atención de los niños, los cuales no le hicieron caso, y nuevamente volvió a dar otra voz para requerir la atención de los niños y de las niñas, pero estos nuevamente hicieron caso omiso de este requerimiento, lo cual hizo que sonara el silbato y con una gran voz les requirió nuevamente, y la respuesta que tuvo hacia ellos fue indicarles que como no le hacían caso, se subieran a la grada e iniciaran carreras por la misma, subiendo y bajando las escaleras, lo cual lo único que hizo fue conseguir que los niños no iniciaran el entrenamiento y posteriormente no disfrutaran de él. Tras esta situación, mantuve una reunión con la dirección de la escuela para informarle de lo que había observado, hecho que puso en alerta a la dirección con clara intención de destituir a este entrenador, ante lo que pregunté que por qué motivo iba a haber que destituirlo, indicándome que tras lo que yo les había informado no servía, no valía para estar con niños y con niñas de esas edades. A continuación me informé de quién era esa persona, ese entrenador, cuál había sido su evolución, informándome que era un entrenador, que era su primera experiencia, que era jugador del equipo senior. Ante esto, yo me manifesté indicando de que ¿por qué había que destituirlo? ¿Por qué no se le podía dar la oportunidad de enseñarle, de darle las herramientas necesarias, de indicarle cómo debía de actuar, cómo debía de proceder? Seguramente, por su experiencia,
no tenía los conocimientos necesarios para aportar en ese aspecto de la comunicación. Seguramente que a nivel técnico, a nivel táctico, tuviera las condiciones necesarias para enseñar esos conocimientos a los niños y a las niñas de su equipo, pero no tenía las herramientas de cómo debía de comunicarlo. Este es un claro ejemplo, un caso real, de cómo en el deporte y en la vida consigue mejores resultados el que sabe comunicar, el que transmite una idea, el que contagia energía y el que conecta con los demás. En el entrenamiento de hoy de Escuela Deportiva de Valores vamos a hablar de la comunicación, de cómo las palabras, la forma de expresarlas y nuestro lenguaje corporal construyen equipos, inspiran a personas y abren puertas más allá del terreno de juego. Prepárate, porque la comunicación no es solo un valor, es una herramienta que puede transformar tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. Y por tanto, la comunicación no es solo una herramienta, es la columna vertebral del crecimiento personal y colectivo en el deporte. En el podcast Escuela Deportiva de Valores veremos cómo la comunicación debe mostrarse como ese hilo invisible que conecta a entrenadores con jugadores, padres con hijos, clubes con comunidades y sobre todo, personas con personas. La forma en la que se comunican los valores en el deporte es tan importante como los valores mismos. La empatía, el respeto, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia, no se enseñan con discursos vacíos, sino con mensajes coherentes, historias reales, reflexiones honestas y ejemplos vividos. En este entrenamiento del podcast trataré de que se convierta en un modelo de cómo transmitir esos valores con intención, claridad y emoción. La comunicación en el deporte no solo informa, forma y transforma. La relación entre entrenadores, jugadores, familias y dirigentes se sostiene en la calidad de la comunicación. Hay que tener presente que una comunicación adecuada puede ayudar a gestionar conflictos, fomentar la confianza, desarrollar la autoestima, estimular el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Un joven deportista que se siente escuchado, entendido y respetado, crecerá más allá de sus capacidades físicas o técnicas. Crecerá como persona. En este entrenamiento ahondaremos en cómo los deportistas se hablan a sí mismos, el poder del lenguaje interno. Y lo haremos también a través de las secciones que en el día de hoy vamos a estrenar. Cuentos con valor, lecciones de película, vidas que inspiran. Lo que un jugador se dice tras fallar un penalti, cómo gestiona la presión, cómo se anima en los momentos difíciles, eso también es comunicación y marca profundamente su desarrollo personal. A lo largo de los diferentes entrenamientos, no solamente de este, y a través de testimonios y reflexiones sobre el autodiálogo positivo, la gestión emocional y el liderazgo interior, veremos cómo esto supondrá un gran aporte para todos los oyentes que escucháis este podcast. Quisiera hacer una mención, aunque lo tocaremos en otro entrenamiento, a la comunicación emocional, ya que en un mundo deportivo muchas veces marcado por los resultados, este tipo de comunicación es la que devuelve el deporte a su esencia, el ser humano que hay detrás del rendimiento. Desde las entrevistas, los relatos y las secciones del podcast, daremos espacio a las emociones tras una derrota, las alegrías en un proceso bien hecho, el miedo a la lesión, la gratitud hacia quienes acompañaron el camino, ya que estas emociones bien comunicadas tocan, inspiran y enseñan. Y es que desde este podcast, Escuela Deportiva de Valores, no solo se narra, también se comparten conocimientos para quienes lo escuchan, padres que aprenden a acompañar sin presionar, entrenadores que entienden su rol más allá de lo táctico,
Jóvenes que descubren el valor de la palabra, el silencio y la escucha activa. En conclusión, por tanto, la comunicación en este podcast será un canal prioritario, un instrumento esencial para sembrar conciencia, humanidad y desarrollo. En cada entrenamiento, cada historia, cada reflexión, cada entrevista, será una oportunidad para mostrar que en el deporte comunicar bien es educar mejor. Y mi voz, y las voces que me acompañarán, serán una guía para quienes creen que el deporte es mucho más que competir, es crecer, convivir y trascender. Bienvenidos a Cuentos con Valor, el rincón mágico de nuestra Escuela Deportiva de Valores. Un espacio donde las historias no solo entretienen, también enseñan, inspiran y transforman. Una sección muy especial para mí. Desde siempre, los cuentos han sido mucho más que palabras encadenadas. Son puentes entre generaciones, espejos donde nos miramos y mapas que nos orientan cuando no sabemos muy bien por dónde ir. Cada cuento que escuches aquí tiene una razón de ser. Algunos te harán pensar, otros te emocionarán y otros quizás te dejen una pregunta que te acompañe por un buen tiempo. Porque los cuentos, cuando tienen valor, despiertan algo dentro de nosotros. Nos ayudan a entender lo que está bien, a ver con otros ojos, a imaginar mundos mejores y a construirlos paso a paso en la vida real. Así que abre el oído, abre el corazón y prepárate para escuchar más que una historia. Prepárate para escuchar un mensaje. Comienza ahora Cuentos con Valor, con el pase que nunca llegó. En un pequeño pueblo entre montañas, donde el viento olía a tierra mojada y las tardes se pintaban de naranja, existía un equipo de fútbol juvenil llamado Los Halcones del Valle. No eran los mejores, pero tenían algo que les hacía especiales. Jugaban como si fuera una familia, o al menos eso creían. El capitán del equipo era Damián, un mediocampista talentoso y decidido, que siempre jugaba con el corazón. A su lado, en la delantera, corría Leo, un chico callado, ágil y con un disparo letal. Se entendían en la cancha, o eso parecía, porque fuera no cruzaban más de 2 palabras. Damián pensaba que Leo era arrogante, y Leo pensaba que Damián no confiaba en él. Llegó la final del torneo regional, y el estadio local, aunque modesto, rebosaba de gente. Había nervios, ilusión y silencio entre los 2 jugadores clave del equipo. Faltando solo 5 minutos para el final, el marcador seguía 0-0. Damián tomó el balón en medio campo y corrió como si cada zancada pudiera romper el empate. Al llegar al área rival, vio a Leo desmarcado, solo, esperando el pase que lo convertiría en héroe. Pero Damián dudó. Dudó por todo lo que nunca se dijeron. Dudó porque no sabía si Leo iba a estar donde debía. Si lo iba a entender. Si se iba a confiar. Dudó porque nunca se hablaron. Y no pasó el balón. Intentó definir él mismo. Y falló. El equipo perdió. El vestuario era un funeral silencioso. Nadie decía nada. Hasta que Leo se levantó, caminó hacia Damián y le dijo, sin enojo, pero con una tristeza honesta: yo estaba listo,
Siempre los tuve, pero nunca me preguntaste si podías confiar en mí. Damián, con los ojos llenos de un arrepentimiento nuevo, entendió algo que ningún entrenador le había enseñado. En el deporte, como en la vida, la conexión no nace solo de compartir una camiseta, sino de hablar, de escuchar, de confiar. La comunicación no es opcional. Es el pase invisible que cambia el partido. Desde ese día, Damián y Leo empezaron a hablar, primero sobre jugadas, después sobre todo lo demás. Los halcones no ganaron el torneo ese año, pero al siguiente levantaron la copa juntos, comunicándose con la mirada, la voz y sobre todo con la confianza, que solo crece cuando se rompen los silencios. La comunicación no es solo una herramienta, es el puente que une talentos, corazones y voluntades. En el deporte, comunicar no significa solo gritar una jugada, es animar, preguntar, entender y a veces simplemente estar disponible para el otro. Deseo que esta historia de Damián y de Leo haya dejado una semillita en ti, un aprendizaje, una enseñanza que pueda servirte para tu día a día. Y ese es el objetivo de las historias que te voy a contar, que te voy a compartir en Cuentos con Valor. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Vidas que dejan huella, que nos recuerdan que la grandeza no siempre está en los trofeos, sino en la valentía de levantarse, en la pasión de darlo todo y en la generosidad de compartir lo mejor de uno mismo. Bienvenidos a Vidas que Inspiran, un espacio, una sección para descubrir esas personas cuya historia nos motiva, nos enseña y nos impulsa a creer que siempre es posible ir un paso más allá. Hay deportistas que trascienden la cancha, que no solo ganan títulos, sino que dejan huellas profundas en quienes los rodean. Hoy, en esta sección de Escuela Deportiva de Valores, en Vidas que Inspiran, hablamos de uno de ellos, Pau Gasol. Cuando era niño, en Barcelona, Pau soñaba con ser médico. La ciencia y la salud lo fascinaban. Soñaba con poder ayudar a las personas, con mejorar sus vidas. El baloncesto apareció como un juego en su adolescencia, pero rápidamente se convirtió en un camino de vida. Aún así, ese deseo de cuidar, escuchar y servir a los demás nunca se borró. Esa vocación lo acompañó siempre y lo convirtió en algo más que un jugador, en un líder humano. Su llegada a la NBA fue histórica, el primer español en ser elegido Rookie del Año, el primero en demostrar que desde nuestro país se podía brillar en la mejor liga del mundo. Pero la verdadera prueba llegó en 2008, cuando fue traspasado a Los Ángeles Lakers. Allí lo esperaba una de las personalidades más intensas de la historia del baloncesto, Kobe Bryant. Kobe era una exigencia pura, competidor incansable, duro con sus compañeros, difícil de entender para muchos. Pero Pau logró lo que otros no podían, conectó con él. No lo hizo a través del enfrentamiento ni del silencio. Lo hizo con lo que parecía sencillo, pero era extraordinario. La escucha, la empatía y la comunicación auténtica.
Pau supo interpretar lo que Kobe necesitaba, lo que el equipo necesitaba. Fue puente, fue calma, fue equilibrio, y así juntos construyeron una de las duplas más recordadas de la NBA. El resultado: 2 campeonatos y una amistad que trascendió el baloncesto. Cuando Kobe falleció en 2020, Pau no dudó en decir: Kobe era como un hermano mayor para mí. Y desde entonces ha estado cerca de la familia Bryant, siendo padrino, apoyo y ejemplo de que las palabras y los gestos valen tanto como los puntos y los rebotes. Pero la inspiración de Pau Gasol va mucho más allá de la NBA. Con la selección española formó parte de la generación que cambió la historia de nuestro baloncesto. Fue capitán, líder, pero sobre todo, ejemplo. Siempre supo comunicar con sinceridad, con claridad, con respeto, e inspiró a jóvenes y entrenadores a entender que el liderazgo no se impone, se contagia. Y fuera del deporte, Pau ha continuado aquel sueño de su infancia. No se convirtió en médico, pero se convirtió en algo igual de valioso: un defensor de la salud y del bienestar. Como embajador de UNICEF y cofundador de la Fundación Gasol, trabaja para combatir la obesidad infantil y promover hábitos de vida saludables en todo el mundo. Allí, su voz es tan importante como lo fue su juego. Su capacidad de transmitir mensajes claros, positivos y constructivos lo convierten en un referente, no solo para deportistas, sino para la sociedad entera. La historia de Pau Gasol nos recuerda que la comunicación es un valor. Escuchar, hablar con respeto, transmitir calma en medio de la tormenta, son herramientas tan poderosas como un tiro o un bloqueo. Nos enseña que un verdadero líder no es el que más grita, sino el que más conecta. Su trayectoria nos habla de disciplina, resiliencia, empatía y compromiso, de cómo crecer sin olvidar la esencia, de cómo inspirar sin dejar de aprender. Pau Gasol es más que un jugador de baloncesto, es un ejemplo de que los valores que aprendemos en el deporte, la solidaridad, la comunicación, el respeto, pueden ser semillas que cambian vidas. Por eso, en el podcast Escuela Deportiva de Valores, su historia es y será una vida que inspira. Estrenamos la tercera sección del podcast Escuela Deportiva de Valores, donde el cine tiene su espacio. Las películas nos enseñan con cada historia un aprendizaje para llevar a la vida. No solo nos entretienen, cada escena, cada diálogo y cada historia en la pantalla puede esconder un mensaje que toca nuestra vida real. Hay historias que nos emocionan, que nos hacen reflexionar y que sin darnos cuenta nos muestran cómo vivir mejor. En esta sección Lecciones de Película, viajamos más allá de la pantalla para descubrir los aprendizajes que el cine nos regala. Porque cada escena guarda un mensaje y cada mensaje una oportunidad para crecer. Bienvenidos a Lecciones de Película. Y para el estreno de esta sección os traigo McFarland, una película del año 2015 protagonizada por Kevin Costner. No sé si lo sabéis, pero si seguimos este ritmo, quizá podáis clasificaros para el estatal. ¿De verdad? Sí, claro. Pero no importa lo que yo piense, no puedo hacerlo por vosotros. Y no hace falta que os diga que lo tenéis todo en contra, pero si creéis en vosotros mismos y, lo más importante, si creéis unos en otros, en vuestros compañeros,
No importa lo que nadie más piense. Es lo bonito del deporte. Despedido como entrenador del equipo de fútbol americano de una escuela secundaria, Jim White debe aceptar un trabajo en un centro escolar en McFarland, una pequeña ciudad de California habitada sobre todo por inmigrantes hispanos, lo que supone inicialmente un reto y un cambio importante para su familia. Allí se hará cargo de un grupo de jóvenes atletas a los que introducirá en la especialidad de las carreras de campo a través. Es un relato inspirador de un entrenador de atletismo que guía a un grupo de jóvenes hispanos que compaginan estudios y trabajo en el campo con sus familias, transformándoles en un equipo de carreras de campo a través competitivo. Esta película transmite valores como el trabajo en equipo, esfuerzo, la humildad y el liderazgo inspirador. Durante el desarrollo de la misma hay varios momentos clave que quiero reseñar, como es el traslado de la familia White a McFarland, que, como decía anteriormente, supuso un gran reto. El descubrimiento del potencial de los chicos. Ese primer entrenamiento en condiciones muy difíciles. Y, por supuesto, como momento clave importante, la victoria en el campeonato estatal. Quiero reseñar que McFarland ejemplifica cómo el deporte puede ser una oportunidad de superación y de unión comunitaria, demostrando cómo el entrenador, desde una comunicación correcta, es capaz de conseguir acompañar e inspirar a sus deportistas para conseguir objetivos que no se imaginaban que podrían alcanzar. Espero que esta primera propuesta de lecciones de película haya sido de tu interés y te invito, si no la has visto, a poder ver la película para poder sacar tus propias conclusiones, aprendizajes. Y te lanzo un par de preguntas al hilo de la temática de esta película que hemos estado tratando hoy, con el fin de que te cuestiones, te remuevas. De un lado, ¿qué límites has superado gracias al trabajo en equipo? Y de otro, ¿cómo inspira un mentor o líder en tu desarrollo personal? Y hasta aquí, lecciones de película en el entrenamiento de hoy. Llegamos al final de este entrenamiento, en el cual hemos tenido la posibilidad de estrenar cada una de las secciones que van a acompañarnos a lo largo de los distintos entrenamientos. Estas 3 secciones, cuentos con valor, vidas que inspiran, lecciones de película, pero no son las únicas. Hay, como ya adelanté en el primer entrenamiento, una cuarta, que es la otra cara del deporte, y que va a formar parte del siguiente entrenamiento, donde tendremos la visita de Javier Márquez, que nos acompañará para poderlo entrevistar. Javier Márquez, entrenador del Tubos Aranda Villa de Aranda, de balonmano, de la Liga Asobal, y que durante la temporada pasada fue designado mejor entrenador de esta categoría. En este entrenamiento hemos hablado de comunicación, pero no será el único, ya que en próximos entrenamientos volveremos al mundo de la comunicación, volveremos a cómo hablar en público, cómo dirigirnos a nuestros jugadores, directivos, árbitros, medios de comunicación, en definitiva, a todo lo que rodea el entorno deportivo. Y para ello hablaremos del uso de las palabras, de la voz, esa paralingüística, entonación, volumen,
y del lenguaje corporal. En definitiva, hablaremos de todas estas herramientas que van a potenciar y van a beneficiar nuestra comunicación. Y antes de cerrar este entrenamiento, quisiera hacerte un regalo. Un regalo que es una herramienta que yo utilizo a diario cuando por las mañanas salgo a hacer deporte. Se llama buendismo. Y os preguntaréis, ¿qué es el buendismo? Pues el buendismo es darte los buenos días a ti mismo. Yo la utilizo con las personas que me voy cruzando en el camino, a las cuales saludo y doy los buenos días, no solamente con mi palabra, sino también aplicando la voz, con la entonación y con mi lenguaje corporal. Y a partir de ahí, pues voy observando las reacciones de las personas a las que voy compartiendo esta herramienta. Te invito a probarlo y a compartirme tus experiencias, al igual que cualquier otra situación que pueda surgirte dentro de los comentarios de este podcast. Nos escuchamos en el entrenamiento tercero de Escuela Deportiva de Valores. Cada entrenamiento, cada desafío y cada tropiezo es una oportunidad para crecer. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo. Deja tu comentario y únete a esta comunidad donde el deporte se vive con pasión y propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escuela Deportiva de Valores. Sigue avanzando dentro y fuera del campo.